Bueno, pues empezamos. Esta es la segunda parte de un webinario que celebramos en diciembre alrededor de los parques agrarios como figuras con un potencial y una capacidad muy grande de intervenir e incidir en las políticas alimentarias locales. Y bueno, pues como las exposiciones que hubo fueron muy completas y la verdad que muy interesantes, se quedaron pendientes bastantes temas que iban surgiendo tanto en el chat como en intervenciones de las personas que participasteis, pues para seguir reflexionando, compartiendo, indagando en algunos aspectos. Mm, Entre Biel Orac, responsable en Palma de Mallorca del diseño del parque agrario que está ahora en proceso, y yo, pues hemos identificado algunas líneas, pues eso, que quedaron un poco pendientes de discusión para bueno, abrir un poquillo el debate hoy. Por supuesto, esto está abierto a que si hay nuevas dudas, sugerencias, propuestas de temas que se quieran hablar alrededor de parques agrarios que no se haya hecho previamente en el otro webinario, pues bueno, estamos en casa y esto es sobre todo pues para compartir, para aprender y para participar todas. Entonces, así, a grosso modo, algunas cuestiones que fueron saliendo, que se presentaron desde las experiencias con las que contamos. Habíamos escuchado a Carolina Yacamán hablar del Parque Agrario de Fuenlabrada, bueno, y sobre todo también de la figura, la definición de parque agrario en la propuesta de ley de Intervegas, a Gemma Francés del Parque Agrario de Baix Llobregat, a Alberto Cruz del Parque Agrario de Soto del Grillo en Rivas Vacia, Madrid, y a Gemma Safont de Gallecs. Entonces, a partir de todos los temas que nos contaron, hubo así pues cosas en las que todavía nos apetecía hablar un poco más, pues desde las figuras administrativas de gestión, las dinámicas de participación social que se daban, cómo la dinamización del parque a veces, bueno, pues era necesario darle una vuelta para compatibilizar con las diferentes figuras de protección que operaban en el territorio. También salieron algunas preguntas alrededor del suelo público versus suelo privado a la hora de formar parte de un parque agrario, las particularidades que esto tiene, los limitantes, pero las posibilidades. Bueno, algunas preguntas que luego bien nos acercará sobre este tema que quedaron un poco ahí también en el aire. También se habló de los sistemas de vigilancia, se preguntaban, pues bueno, un poco alrededor de algunos ejemplos y posibilidades, y eso no nos dio tiempo como a aterrizar. También quedaron ganas de hablar un poco sobre el trabajo por el relevo agrario que se puede hacer en los parques agrarios, que ya se está haciendo en algunos y también pues que están en fase de diseño en otros, sobre los planes de promoción agraria y también bueno, pues, si era interesante o no el generar algún tipo de sinergias, de red o bueno, de líneas de cooperación entre los parques agrarios para tener la posibilidad pues eso, de aunar fuerzas y además de apoyarse, de intercambiar conocimientos y demás, pues incluso presentar algún proyecto conjunto o bueno, hacer algún planteamiento un poco más colectivo. A mayores se planteó la posibilidad de hablar sobre contratos agrarios, custodia del territorio y pagos por servicios ambientales como herramientas que podían ser de interés en los parques agrarios. En este tema, Carolina controla bastante, nos ha hecho ahí un poco sus sugerencias o, bueno, o visión así sobre la cuestión. No sé si en algún momento podemos comentar algo o si no, podría ser un tema que en otro momento pues lo abramos para discusión un poco más específica y que dé lugar y espacio a otro webinario, ¿no? Que es un tema amplio y con recorrido. Entonces, bueno, pues eso, aquí estaremos Biel y servidora, Nuria, a mano un poco con la facilitación de la sesión, aunque lo capitanea
y él, que tiene ahí en su cabeza todo. Y bueno, pues nada, empezamos un poquito y lo dicho, con toda la apertura para aportaciones, preguntas, que hoy no nos quedemos con ninguna duda ni ninguna reflexión así en la cabeza y poder compartir al máximo. Sí. Nuria, muchísimas gracias por la introducción y, bueno, un saludo a todos. Agradeceros la asistencia, ¿no?, a la sesión de hoy. Creo que la sesión del otro día fue muy interesante, ¿no?, a nivel de aportaciones y creo que a partir de estos temas que detectaba Nuria, ¿no?, poder tratar, pues bueno, creo que puede ser interesante, ¿no?, puede establecer pues esta dinámica de debate, ¿no? Am, de alguna manera, yo tuve hace ya unos años, ¿no?, también pues la suerte de conocer a Josep, ¿no?, del Baix Llobregat, digamos que fue mi primera inversión y tal y como recordaba Gemma, ¿no?, el otro día, pues siempre defendía, ¿no?, que había pues estos tres pilares en los cuales impulsar, ¿no?, los parques agrarios. Por un lado, el tema de la necesidad, ¿no?, de este órgano de gobernanza, de un plan de gestión, ¿no?, y luego pues de esta parte de regulación urbanística que pueda dar como ese soporte, ¿no?, frente a las diferentes presiones, ¿no?, que tiene el territorio periurbano. Entonces, ya se enmarcaron, ¿no?, algunos aspectos en las diferentes aportaciones que hubo el otro día y bueno, tal y como comentaba Nuria, pues como punto de partida queríamos tratar el tema, ¿no?, de las figuras administrativas de gestión, ¿no?, y también dentro de gobernanza, en el que yo creo que los ejemplos de parques agrarios que se expusieron el otro día nos da ya pues una relación muy, muy diversa, ¿no?, de situaciones, a veces en función del propio tamaño, de si es un ámbito municipal o supramunicipal, ¿no? Y después también vinculado a las entidades que iniciaron su impulso, ¿no? Que en algunos casos pues teníamos a Unió de Pagesos, ¿no?, en el Baix Llobregat, ¿no?, y luego se ha extendido más al ámbito de la Diputación y municipalista, Gallecs, hoy no está Gemma, ¿no?, pero creo recordar, ¿no?, que tiene un impulso más a nivel autonómico en su momento, y después en el caso de Soto del Grillo, ¿no?, y Fuenlabrada, que tenemos a Carolina y Alberto, pues que entendemos que ha sido sobre todo pues ese impulso municipal, ¿no?, en el que se ha creído en este tipo de proyecto, aunque el ámbito tuviera una magnitud acotada, ¿no?, pues ha permitido también pues poder tener como esa escala de trabajo municipal, ¿no? Entonces, si me lo permitís, también las preguntas en las que estamos así inmersos ahora mismo, ¿no?, en Palma, casi como a modo de laboratorio agrario para ver un poco cuál es el marco, ¿no?, en el que, en el que sea el más adecuado, ¿no?, a poder encajar el parque agrario. Uno de los temas, ¿no?, que veíamos era que tal vez se pueda destacar la singularidad de trabajar en ese equilibrio, ¿no?, de las tres partes importantes. Uno sería el sector agroecológico, ¿no?, que se inició un trabajo, ¿no?, juntamente con Luisa Dubón, que también nos acompaña hoy en su momento. Después habría Ayuntamiento de Palma y luego la tercera, el tercer eje, ¿no?, que sería el del Gobierno Balear a través de la Consellería de Agricultura, ¿no? Entonces, bueno, ponía sobre la mesa, ¿no?, como estos diferentes casos, ¿no?, estos diferentes ejemplos y quería trasladar sobre todo, ¿no?, a Carolina y Alberto pues cuál ha sido, ¿no?, como la forma de llevar a cabo el sistema de gobernanza en vuestros casos, ¿no? Siendo un tema de competencias autonómicas, ¿no?, en muchos casos, y que al final a nivel municipal se acaban incorporando, ¿no?, esta parte de competencias para el impulso, ¿no?, de los parques agrarios con los que estáis trabajando, ¿no? Entonces, eso pues me parecía entender que en el caso de
de Fuenlabrada fue la propia consejería, ¿no? que trasladó una parte de competencias, pero seguramente lo podéis aclarar mejor vosotros, ¿no? Os cedo la palabra. Empiezas tú, Carolina, si quieres. Vale. Antes de explicar el sistema de gobernanza, es cierto, las competencias en materia de agricultura y ordenación del territorio son competencia autonómica, con lo cual tuvimos un proceso bastante arduo para que se dieran las competencias en el caso de Fuenlabrada. Y esto se consiguió en gran parte gracias a ese esfuerzo que hicimos de publicar el libro amarillo de parques agrarios, porque había un desconocimiento en las administraciones muy importante, y cuando les hablamos de parques agrarios se imaginaban todo menos lo que es un proyecto de parque agrario, ¿no? Ellos pensaban más pues, en otra cosa más vinculada con el ocio. Entonces, como vieron los técnicos qué tipo de iniciativas habían recogidas en ese libro amarillo que hicimos en coordinación con los parques agrarios que había hasta el momento, pues esto sirvió para que se dieran las competencias al Ayuntamiento de Fuenlabrada. ¿Cuál es el problema? Pues que cuando se ceden las competencias también implica que no hay un presupuesto, ¿no? Y que ese presupuesto tiene que ser pues asumido por la administración local, con lo cual no es una buena estrategia. La estrategia debe ser pues, que a nivel autonómico ese proyecto se apoye y además se apoye a nivel municipal, ¿no? Porque estos proyectos no pueden escalar como lo está haciendo, por ejemplo, el Parque Agrario del Llobregat, solamente con un presupuesto municipal. O sea, son muchas las actuaciones que se tienen que hacer si se aborda desde una perspectiva más integral, el empleo, el paisaje, la renovación generacional, mejorar el tipo de producción que se tiene hacia una producción más ecológica, o sea que requiere realmente un presupuesto más amplio y una visión de que no es un proyecto solamente para abastecer esa ciudad, sino que además puede abastecer a nivel regional, como es el caso de Fuenlabrada y de Rivas, y que además se convierte en un espacio, si tiene un paisaje pues, bien gestionado y cuidado y de calidad, pues para que la gente pueda ir y pues montar en bici, dar un paseo, los colegios puedan visitar esos espacios y puedan aprender, ¿no? Entonces yo creo que pues hay que escapar de esa escala local, aunque obviamente quien más se ve beneficiado es el ayuntamiento donde se desarrolla ese proyecto, ¿no? Entonces desde ahí, bueno, pues no sé, es como mi consejo que no se lleven esas competencias a nivel local. En Rivas la situación es distinta porque en Fuenlabrada el parque agrario se asienta sobre 200 hectáreas de terreno agrario particular, privado, y en Rivas la superficie es pública del ayuntamiento. Entonces, tanto el riego como la superficie agraria es propiedad del ayuntamiento, y lo que han hecho es hacer un proyecto de fomento del emprendimiento agroecológico, y no ha habido injerencias entre comunidad y municipio en este caso. Y no ha habido un interés por la parte municipal de asumir las competencias agrarias, porque también la escala de esas 30 hectáreas de regadío y otras 30 de secano, pues era una escala pequeñita. Entonces no había ese interés por un lado de la parte municipal de Rivas, y no ha habido ninguna injerencia, ningún roce, digamos, comunidad-municipio, con lo cual, si eso no ha generado, digamos, bloqueos ni frenos, pues ahí está por ahora, digamos, sin tocar. Como dice Carolina, lo interesante de esto no es tanto ver quién tiene las competencias, sino tratar de generar sinergias entre distintas escalas administrativas. Y ahí es donde está el potencial que puede tener, pues en el ejemplo particular de la
Comunidad de Madrid, pues el intentar hacer una red de espacios agrarios o una conexión, una conectividad entre las zonas agrarias que hay en la Comunidad de Madrid, pues a nivel tanto de comunidad como de los municipios donde se asientan esa agricultura, pues intentar generar esas sinergias para que tanto desde el municipio como desde la comunidad pues haya un trabajo conjunto para fomentar la agricultura familiar y local. Creo que la mirada tendría que ir ahí y una vez se hiciera ese trabajo, pues ya se podría plantear pues dónde aterrizan esas competencias. Pero en el caso de Rivas no se ha solicitado y no ha habido, digamos, injerencias por ahora. Entiendo también que recuerdo que en el Baix Llobregat, ¿no? Inicialmente tampoco hubo una implicación de la comunidad autónoma, creo que finalmente sí. Creo que no nos acompaña nadie del Baix Llobregat, pero bueno, puede ser un tema así a profundizar en otra ocasión. En todo caso, el esfuerzo, ¿no? municipal que se está llevando a cabo tanto en Rivas como en Fuenlabrada, entendemos que ha sido como un catalizador también, ¿no? para trabajar hacia esta estructura regional, ¿no? que estabas comentando, Alberto. Por tanto, al final ha acabado teniendo una implicación de escala territorial, ¿no? más allá de la municipal, a partir de las iniciativas, ¿no? en las que habéis estado trabajando. Estamos más desde el plano de lo ideal y de lo que nos gustaría. O sea, sí que nos gustaría trascender a estas islas que hay ahora en la Comunidad de Madrid como ejemplo, como punta de lanza para, desde un punto de vista municipal y desde un punto de vista de comunidad, poder generar más islas y que esas islas estén interconectadas. Entonces, no ha habido, digamos, un avance desde el punto de vista desde la administración para trabajar en ese sentido. Es más un trabajo que nosotros promovemos y que a nosotros nos gustaría y planteamos con las administraciones con las que tenemos la comunicación. En realidad, el caso de Madrid no es el caso ideal ni a tomar en referencia, porque esto es remar en contracorriente, o sea que ha sido muy difícil que estos proyectos se consoliden y todavía pues, no se han consolidado del todo, o sea que a nivel regional estos proyectos no cuentan con un apoyo de ninguna manera y bueno, pues ahora estamos ante una crisis sanitaria donde se van a tener que derivar muchísimos recursos de las administraciones locales, con lo cual estos proyectos pues se van a ver afectados. Entonces, insisto que el caso de Madrid, tanto Rivas como Fuenlabrada, son proyectos, bueno, pues que se ha hecho un gran trabajo porque es una región metropolitana donde prácticamente la agricultura profesional en el primero y segundo cinturón metropolitano están desapareciendo, pero que no son proyectos consolidados ni mucho menos. Entonces yo creo que es mejor coger pues, otras referencias, por ejemplo, Cataluña. Sí, hay que contextualizar también que el sector agrario en Madrid es muy pequeño, muy pequeño. Tenemos muy poca superficie comparado con otras comunidades autónomas. Haciendo viajes con los agricultores de Fuenlabrada, yéndonos a sitios donde el sector es más potente, pues en Navarra, en un pueblo de Navarra con una cooperativa, tienen más superficie hortícola que en la Comunidad de Madrid, o más o menos. Pues en algunas comarcas tienen 2.000, 2.500 hectáreas de superficie de hortícola, que es lo que hay en la Comunidad de Madrid. Entonces, tomarnos a la Comunidad de Madrid hay que tener como referencia, hay que tener en cuenta nuestro contexto hiperurbanizado, con mucho consumo cerca, pero con una agricultura abandonada y a nivel institucional pues la agricultura ha supuesto siempre un freno del urbanismo, por lo cual pues en la Comunidad de Madrid no hay Consejería de Agricultura. Esta es una dirección general dentro de la Consejería de Medio Ambiente.
Entonces, todo esto implica pues, menos prioridad para la agricultura, menos presupuesto, menos estrategia para ponerla en valor. Aunque sí que es cierto que en los últimos años, en el último periodo, pues por técnicos y movimientos dentro de la consejería, se está empezando a apostar por la agricultura local en la Comunidad de Madrid. Y entonces, entonces tendríamos así, bueno, si os parece, yo creo que igual entre los diferentes asistentes se conocen otros casos, ¿no? Pero veríamos que se han dado como diferentes formas, ¿no? De gobernanza. En algunos casos, pues, ha habido la figura de consorcio, ¿no? El del Baix Llobregat, por ejemplo, que implica a diferentes actores. En el caso de vuestros municipios, entiendo que ha sido casi, no sé si existe o no, una concejalía de agricultura, pero vendría a ser, ¿no?, como este trabajo coordinado que se debe llevar a cabo, ¿no?, a través de las diferentes áreas, ¿no? En algunos casos, en el caso de Palma incluso, pues siempre implica un esfuerzo, ¿no?, llevar a cabo a este órgano de gobernanza, y en algunos casos incluso se plantea, ¿no?, iniciar ese trabajo casi a nivel asociativo, ¿no?, con las diferentes entidades públicas y privadas, y tal vez en lugar de empezar con unos estatutos, es decir, este tiene que ser el órgano, de poder llevar a cabo pues ese consenso con los diferentes actores para poder impulsar, ¿no?, la figura de gobernanza que mejor se adapte al territorio, ¿no?, y a los agentes que puedan conformarlo, ¿no? No sé si en este sentido, Luisa, por ejemplo, tienes alguna aportación, ya que estáis haciendo un trabajo muy activo, ¿no?, desde el campo asociativo, ¿no?, de la ciudadanía. Sí, nosotros estamos trabajando, nuestro objetivo en este caso es ir concienciando a la población, especialmente todo el ámbito de trabajo de uno de los dos parques agrarios que se plantean en Palma. Y bueno, se hace un trabajo como multinivel. Por un lado, se está trabajando en aspectos incluso culturales, aspectos patrimoniales, se está trabajando en temas históricos, en temas incluso de ver la idoneidad también de la delimitación del espacio que se dispone. Y por otro lado, también se está trabajando en otra línea en la cual tengo experiencia de otras etapas anteriores, especialmente de la que desarrollé en la isla de Menorca cuando fui consejera hace ya unos 20 años, de temas de custodia del territorio, pero enfocada a la custodia agraria, que allí en Menorca pues no es el caso de un parque agrario, porque allí no se trata de un parque agrario, pero hay una experiencia interesante de 35 fincas grandes de Menorca, porque Menorca, aunque es una isla muy pequeña, tiene fincas grandes, o sea, tiene la propiedad repartida de tal forma que tiene fincas bastante grandes. Pues Menorca en ese momento tiene 35 fincas que están llevando la custodia agraria a están realizando un buen trabajo desde un punto de vista tanto agrícola como también ganadero, y como también desde un punto de vista más ambiental, ¿no? O sea, se lleva un poco de esta forma. Y nosotros, pues bueno, aprovechando un poco esa experiencia que se tiene desde Menorca, pues intentábamos empezar a trabajar en esta línea en el ámbito del parque agrario de la zona norte de Palma, ¿no? Y bueno, estamos trabajando, haciendo un trabajo como de hormiguita, en el cual pues estamos intentando conectar con los distintos propietarios de la zona, y por otro lado buscando payeses un poco o sea, que los payeses pueden proceder de distintos puntos de la isla de Mallorca, pero básicamente de la zona de Palma. Y la verdad es que, bueno, está surgiendo un movimiento muy lento, como de pequeño goteo, pero muy interesante, porque ponemos en relación unos con otros. Es decir, el trabajo que estamos haciendo es como de intermediación, de ver un poco las necesidades que tienen los payeses que conectan con nosotros, y por otro lado ver cómo los propietarios qué fincas se van cediendo, ¿no? En este momento, de verdad, así en pleno rendimiento solamente tenemos una única finca, pero bueno, hemos empezado hace unos meses, o sea, tampoco se puede decir que llevamos un largo recorrido.
pero de momento tenemos una finca que está funcionando muy bien, hay un gran entendimiento entre el propietario y los payeses, que en este caso es una pequeña cooperativa, en la cual tiene también mucho interés porque hay un payés varón y 3 mujeres payesas, que también el hecho del factor pues de la mujer nos interesa, y es interesante ver esta forma de trabajar totalmente distinta de lo que ha sido la tradición, digamos, rural en la isla de Mallorca, pues que era como muy patriarcal, una forma un poco arcaica. Pues la verdad es que estos jóvenes que están trabajando en esta finca están haciendo un trabajo muy interesante, y la verdad es que nos interesa como proyecto de innovación en este mundo, en este cambio generacional que es necesario introducir en el mundo agrícola, ¿no? Y esta finca pues ya la tenemos utilizando un poco como prototipo, pero estamos también trabajando ya en otras fincas. En este momento tenemos 2 payeses, un payés por su cuenta y otra payesa por otra cuenta, que se han puesto en contacto con nosotros, y nos interesaría que cooperaran ellos dos, que parece que va a ser posible, y estamos ahora buscando una finca adecuada para ellos. O sea, hacemos un trabajo de búsqueda, como decía, trabajo de hormiga, porque vamos buscando por un lado propiedades y por otro lado payeses, y estamos buscando que se acoplen los intereses de unos y de otros. Y bueno, esto lo podemos hacer porque somos una entidad ciudadana sin ánimo de lucro. En este momento yo particularmente estoy jubilada y quiero aprovechar la experiencia de otras etapas anteriores para ayudar a hacer posible que este parque tire adelante, asumiendo funciones que posiblemente la administración, la cual conozco bien porque aparte de haber tenido cargos políticos he sido funcionaria unos 40 años en la administración autonómica de las Islas Baleares, con lo cual conozco bastante bien la administración, y sé que la administración no puede dedicar mucho tiempo a estas cuestiones que estamos haciendo nosotros. Estamos haciendo una labor complementaria de concienciación, de intentar ver que la gente vea mediante el ejemplo cómo es posible transformar poquito a poco ese ámbito que está muy degradado, porque es una zona periurbana que evidentemente con todas las presiones urbanísticas que ha sufrido ese entorno, pues realmente está en una fase como muy, como digo, como degradada, poco articulada, etcétera, ¿no? Entonces queremos, a partir de estas pequeñas acciones, que la gente pueda ver que eso puede ser un futuro para esa zona, y en cualquier caso siempre colaborando con el ayuntamiento y también con la consejería, o sea, intentando hacer una labor transversal y coordinada a la vez, ¿no? Muchas gracias, Luisa. No sé si hay alguna aportación más dentro del tema, el tema de gobernanza, ¿no? De figuras administrativas, de gestión. Si os parece, vamos a... Perdón un momento, una pregunta. Tanto en el Parque de Fuenlabrada como en el de Rivas, ¿existe algún tipo de órgano que abra la participación de entidades sociales locales, de las propias personas usuarias del parque y demás, en la toma de decisiones, o que pueda incidir de alguna manera en la planificación, en la gestión? ¿Hay algún tipo de canal o de eso, de órgano o algo así? En el caso de Rivas no hay, con la sociedad civil no hay un órgano estable. Sí que hay comunicación constante con las iniciativas productivas, con los proyectos productivos y con las asociaciones que hay en el parque. Y luego, pues como también depende de la administración, y entonces conocemos que la administración va cambiando y va alternando pues cada 4 años como mucho, pero también cambia entre medias, pues en cada cambio pues sí que hay un acercamiento pues de los nuevos responsables a visitar el parque, a conocer, y en función de cada época, si hay más o menos disponibilidad o más o menos recursos, pues esa comunicación es más regular o en algunos momentos hasta desaparece. Pues en periodos electorales, año electoral y demás, pues esa comunicación es más compleja por los cambios. Y a nivel estructural no hay un órgano, digamos, fijo. Lo que sí que ha habido es cambios en cuanto a
competencias, que concejalía tiene las competencias del parque, ha pasado de transición ecológica en un principio a desarrollo económico por llevar toda la parte de apoyo al emprendimiento, y ahora se ha constituido una mesa, una comisión de toma de decisiones que incorpora tanto a transición ecológica como a desarrollo económico y empleo, como a la Concejalía de Mantenimiento, que se encarga del tema de las bombas, la gestión de los caminos, y está creándose. Y bueno, pues yo creo que por un lado va a tener un potencial de coordinación muy interesante, porque la agricultura es muy compleja, tiene muchas vertientes, y los ayuntamientos, al estar, digamos, encorsetados, cada uno con su temática, pues es verdad que los parques agroecológicos tienen mucha relación no solo con el tema agrícola y medioambiental, sino también con el empleo, con la educación, con el desarrollo urbanístico. Y esta comisión, por un lado, puede potenciar esa coordinación necesaria, por otro lado, también puede generar más lentitud a la hora de tomar decisiones. Pero me parece una estrategia muy interesante el generar esa comisión de toma de decisiones entre diferentes concejalías. Luego, en cada ayuntamiento, pues habrá que ver con la experiencia histórica que tenga cada ayuntamiento si estas experiencias son positivas y salen adelante, o si, por el contrario, bloquean muchas decisiones. En el caso de Fuenlabrada, bueno, al principio, cuando se originó el proyecto del parque agrario, se hizo un diagnóstico participativo con diferentes agentes, principalmente del sector agrario, técnicos municipales, y en ese entonces se estaba realizando la Agenda Local 21, entonces se aprovecharon mesas de trabajo que había, bueno, y con ello se elaboró el plan de gestión, que es como la línea estratégica del parque. Eso se votó en pleno municipal y es lo que determina pues más o menos las líneas de, bueno, más o menos no, las líneas de actuación o las actuaciones que se tienen que desarrollar según las necesidades que planteaba principalmente el sector agrario, ¿no? Para nosotros lo más importante al principio era pues darle apoyo a ese sector agrario, porque sin sector agrario profesional, pues ese espacio no tiene sentido, ¿no? Pues se convierte más pues en un parque urbano o en otro tipo de espacio. Entonces, con este plan de gestión, el trabajo que se ha realizado ha sido prácticamente pues darle apoyo al sector, pues en infraestructura, asesoramiento técnico, pero también se han hecho, bueno, pues cursos y otras cuestiones. Desde el ayuntamiento nunca se ha considerado importante crear un órgano de gestión, ¿no? Siempre ha estado ahí sobre la mesa por nuestra parte, que es importante y necesario, pero de momento pues no se ha considerado necesario. ¿Cómo se dinamiza el parque agrario? Actualmente, bueno, desde el inicio, el origen, se tiene contratado a Liconia, que somos quienes desarrollamos el proyecto y quienes llevamos la gestión del día a día del proyecto. Entonces somos nosotros los que un poco marcamos, bueno, pues según las necesidades que vamos viendo con el sector o cuestiones estratégicas que hay ahora mismo sobre la agenda política, pues hablamos con el sector agrario si es una cosa que les atañe a ellos, o por ejemplo, pues si queremos mejorar la seguridad alimentaria y vemos que estamos generando excedentes, pues nos ponemos en contacto con el Banco de Alimentos o comedores sociales, ponemos en marcha pues iniciativas para que vayan los colegios, y vemos que cuando los colegios van, falta información, pues hemos hecho una ruta. O sea que más desde la parte de Liconia llevamos la gestión de ese parque agrario, pero siempre con esa idea de generar confluencia con diferentes sectores, porque para nosotros el parque agrario no es solamente la parte productiva, sino que sobre todo el paisaje en el proyecto del parque agrario juega un papel fundamental. Y eso que no es un paisaje tan bonito como puede ser el de otros espacios o de tanta calidad, como puede ser por ejemplo el de Rivas, porque esto es una campiña periurbana pues que ha estado bueno, pues bastante afectada, por así decirlo, y lo que buscamos es poner en valor ese paisaje pues a través de la recuperación de la memoria histórica de lo que era ese lugar y por qué es importante para los habitantes de
ese municipio ese espacio. Entonces, desde ahí, pues es más el papel del ICONIA como dinamizador, que haya un ente gestor. Muy bien, pues entiendo que en vuestros casos, pues los ayuntamientos, pues seguramente pues se enfrentan a la dificultad, ¿no?, de poder contar con unos recursos humanos especializados, ¿no?, porque sabemos que eso es muy complicado a veces, llegar a una especialización en estos campos, ¿no?, pues han optado para, ¿no?, para tener un equipo, ¿no?, que dé ese soporte, ¿no?, y que lleve a cabo, ejerza esta función. Y que en este caso pues estáis, ¿no?, llevando a cabo este tipo de trabajo, ¿no? Y seguramente os debe tocar asumir casi como una parte de la gobernanza, aunque luego estén las concejalías correspondientes, ¿no?, que puedan ir después gestionando o aprobando los documentos pertinentes, ¿no? Vaya, pues enhorabuena por este trabajo que estáis haciendo. Y entonces, si queréis, podemos pasar como al siguiente punto, que de hecho en la otra reunión estaba un poco en debate, ¿no? Y entonces recuerdo que en alguna ocasión se decía, ostras, no, por delante, ¿no?, de la regulación urbanística o la protección está activar la dinamización o la gestión, ¿no?, del parque agrario, ¿no? Por tanto, entenderíamos que dentro de esos pilares, ¿no?, que se plantearon en su momento en el Baix Llobregat, el plan de gestión, ¿no?, sería, digamos, como ese documento marco que va marcando la hoja de ruta, ¿no?, del desarrollo, ¿no? Y entonces, bueno, un tema que quería así compartir sería, bueno, esa hoja de ruta del plan de gestión y el plan de acción es mejor que vaya acompañada, ¿no?, de esa regulación urbanística, o es mejor avanzar por aquí y luego ya veremos esas figuras de protección o esas figuras de regulación de usos que se deriven, ¿no?, de detectar esas necesidades, ¿no?, que realmente puedan darse, ¿no?, en el propio espacio, ¿no? Entonces, Alberto, tú comentabas que en vuestro caso tenéis, digamos, una figura de protección que ya existía, ¿no?, antes ¿no?, que era toda la zona cepa, ¿no?, y toda la zona de protección, ¿no?, que está en Soto del Grillo, ¿no? Y en el caso de Fuenlabrada, me imagino que estaba vinculado también al plan general que se había aprobado anteriormente, con lo cual ya existía de alguna manera esa figura de protección frente a la especulación o la presión urbanística, ¿no?, que podría tener ese espacio, ¿no? Entonces, si os parece, entremos más en la parte, ¿no?, del plan de gestión, ¿no?, o la importancia de la dinamización, que entenderíamos que al final, si tú quieres que un territorio o un paisaje esté vivo y se preserve, tiene que tener actividad viva, ¿no?, más que figuras de protección muy potentes, ¿no? De allá que se planteara esta figura, ¿no?, de dinamización versus figuras de protección. Entonces, bueno, creo que había un tema muy importante que comentaba Nuria antes, ¿no?, que era la implicación, ¿no?, a nivel social que pueda tener este plan de gestión. Y el otro día salían también pues, diferentes casos, ¿no?, para mantener activo la actividad agraria, ¿no?, frente, en muchos casos, el envejecimiento o el abandono de tierras, ¿no? Entonces, me gustaría que pudiéramos tal vez tratar, ¿no?, este tema de los diferentes ejemplos, ¿no?, o casos en los que se pueda llevar pues este proceso de relevo agrario, ¿no?, y de activación del suelo agrícola, ¿no? El otro día Nuria me comentaba el ejemplo, ¿no?, de los espacios test agrarios. No sé si quisierais comentar, ¿no?, sobre este caso y poder ampliar hacia otros temas. Sí, tuvimos un webinario además específico de los espacios test agrarios, que es
modalidad, digamos, que en Francia está más o menos extendida, que ahora se está trayendo a España, sobre todo está empezando en Cataluña. Bueno, se ha diseñado pues una primera guía, se han abierto como 2 o 3 proyectos piloto. Y es que creo que hay uno de ellos que se desarrolla en el Baix Llobregat. Como os decía antes, sí que contábamos con la presencia de Gemma y Gemma hoy, pero no sé si estoy intentando contactar con ellas, si les ha surgido otra cosa, si se han despistado o qué, pero no están. Bueno, y este era un ejemplo interesante. Y sí, el otro día lo que salía un poco era, pues eso, qué papel pueden jugar los parques agrarios, ¿no? en esta dinamización por el relevo agrario, cómo incentivar esto, o sea, cómo pueden trabajar en este sentido. Entonces, sí, yo comentaba el otro día este ejemplo, pero no sé si conocéis alguno más o si se os ocurre por dónde debería ir el trabajo. Es decir, a lo mejor no es tanto cuestión de identificar se está haciendo esto aquí y allá, sino como, bueno, se está haciendo esto, pero sería necesario ir hacia aquí, ¿no? Un poco como por dónde tendría que ir la labor, el papel y las acciones en ese sentido desde el rol que puede jugar un parque agrario. Yo creo que Alberto puede contar la iniciativa, que la contó el otro día, pero yo creo que el Banco de Tierras que tiene Rivas es un ejemplo. Además, no es simplemente que haya una sesión de parcelas, sino que hay un asesoramiento, bueno, que lo cuente Alberto, pero yo creo que ese es el más claro ejemplo de iniciativa para fomentar la renovación. Perdonad un segundo, os voy a poner en el chat un link a este ejemplo de espacio test agrario en el Baix Llobregat. Eso, si luego queréis indagar más, tanto en la página de la web, o sea, en la página de la web, en la web de la red, tenemos un pequeño post del webinario y están los links y hay materiales. Si no, podéis acceder directamente a esta página que es espaciostestagrarios.org y tenéis toda la información. Pero os voy a pasar el link del caso del Baix Llobregat, que bueno, Alberto también controla de esto, pero básicamente los espacios test agrarios lo que tratan es un poco de aunar recursos, líneas de trabajo, o sea, recursos materiales, económicos, personales, ¿no? Recursos humanos que están trabajando de alguna manera por el relevo agrario y ponerlos en comunicación, generar sinergias fuertes, abrir espacios de ensayo para personas que se quieren incorporar que creen que quieren incorporarse a la actividad agraria y cuentan con todo este acompañamiento, asesoramiento, facilitación de recursos de todo tipo para hacer este testeo, ¿no? Para ver si realmente quieren, son capaces, pueden desarrollar su actividad en este ámbito, ¿no? Entonces, digamos que no hay la presión de, bueno, pues tienes que estar tantos años, poner tanto dinero, si no, no se te devuelve tal y cual, pero hay como un compromiso, hay además, pues esto también la interacción entre personas del sector que ya están, bueno, a punto de jubilarse o incluso jubiladas, o bueno, gente con experiencia, con saberes, que puede compartir con gente que se está incorporando, que se quiere incorporar, aparte de muchos otros actores que pueden funcionar de asesores para esta actividad, ¿no? Esto es así como, lo cuento muy en general y de lo que nos contó en su momento Neus Mollor. Eso, os paso aquí el link. Perdona, Alberto, que ibas tú a hablar. Bueno, pues hemos abierto un melón interesantísimo, vamos. O sea, el relevo generacional y cómo incorporar a la gente en el campo. O sea, me pongo hasta nervioso. Porque es que es un nudo gordiano. Con todas las crisis que estamos viviendo, la energética de las más gordas, el cambio climático, por encima de todo, en los países modernos se está acabando la agricultura.
Y más que la agricultura, nos estamos quedando sin personas que van a producir nuestros alimentos. Y estamos en un momento clave en el que o tomamos cartas en el asunto o la gente que quiera producir en 10, 15, 20, 30 años no va a tener ejemplos, no va a tener maestros, no va a ser capaz de sacar adelante bien las producciones. Voy a ordenar un poquito así todo lo que me gustaría decir. Por un lado, por aterrizarlo en el Parque de Rivas, creo que es un proyecto que por un lado, en escala es un proyecto muy humilde, porque ahora mismo hay 9 iniciativas productivas, 9 hortícolas y un ganadero al que se le ha apoyado adjudicándole tierras de secano para alimentar a su ganado, y además saca las vacas a pastorear por los terrenos baldíos del parque agroecológico. Y aun siendo una escala tan pequeña, fijaos, una ciudad una conurbación madrileña, 7 millones de habitantes, que haya 9 proyectos pequeñitos, pues podría ser casi irrelevante, pero al no haber estrategia de fomento de relevo generacional, pues desgraciadamente desde mi punto de vista son referentes del camino que se puede hacer. Entonces, por un lado, pues es verdad que pocos municipios tienen terreno municipal en un sitio donde no se puede construir, con lo cual no hay alternativa urbanística y con riego y con una concesión de agua. Esto también se luchó desde el Ayuntamiento de Rivas. No se tenía antes, esto no se heredó, esto se hizo una permuta de terrenos urbanos con gente que tenía terrenos agrarios en una zona protegida por el Parque Regional del Sureste de Madrid, con lo cual el Ayuntamiento de Rivas apostó y tenía claro en el 2010, 2009, 2010, cuando se empezó a diseñar el parque agroecológico, que era una apuesta a futuro y que tenían que acercar la producción agraria y fomentar la agricultura en el terreno municipal. Entonces, otra de las ideas clave de cara a los municipios que nos encontramos mucho cuando hablamos con municipios que quieren hacer un parque agrario o unas huertas o quieren potenciar la agricultura es el desconocimiento, la desconexión que hay en la Comunidad de Madrid, sobre todo, entre municipios y administración pública y el campo y la agricultura. Entonces, en Madrid, como os comentaba antes, digamos que el sector agrario está desgraciadamente en decadencia y hay muy poco relevo generacional. Y cuando un municipio quiere fomentar el emprendimiento, no sabe que hay muy poquitos emprendedores que sean capaces de sacar esto adelante. Con lo cual hay que dar 3 pasos atrás. No solo hay que hacer un banco de tierras para los emprendedores que quieran hacer agricultura, no, es que además hay que darles una formación, hay que darles una experiencia y estos pasos, digamos que no son pasos hacia adelante desde el punto de vista desde un municipio que quiere hacer un proyecto agrícola, sino que hay que dar 3 pasos para atrás y decir, bueno, pues es que donde hay que fomentar previamente a hacer estas adjudicaciones o en paralelo, es a fomentar la formación y la asistencia técnica a la gente que quiere arrancar. Para esto es muy interesante el trabajo que se ha hecho desde los test agrarios. ¿Por qué? Porque te marcan una guía que desde las administraciones es comprensible de, pues mira, si en tu administración tenéis terreno público o tenéis terreno privado, si hay agricultores o no hay agricultores, si hay asociaciones que están trabajando en la agroecología o no las hay. Tenéis estos diferentes caminos por donde podéis andar. Otra guía también muy interesante es la de la red Terrae, que plantea sus pasos. Pues el primer año se adjudica 50 metros cuadrados y se les da asistencia técnica y formación a gente que tiene interés en autoproducir. Al año, 2 años de estas 50 metros cuadrados se les adjudica 1.000 metros cuadrados y se les ayuda a la comercialización. Y a partir de ahí, pues se les ayuda a conseguir terrenos más grandes que ya puedan ser rentables. Digamos que esos pasos
son los que ahora mismo, sobre todo en la Comunidad de Madrid, se necesitan dar para que luego cuando tengas la posibilidad de adjudicar o de tener un banco de tierras de 1 hectárea, 6 hectáreas, haya gente que haya pasado por los escalones previos. Una experiencia, y con esto ya termino por no monopolizar, y seguimos con el debate. Una experiencia fundamental en el Parque Agroecológico de Rivas fue que al principio se adjudicaron 15 parcelas de 2 hectáreas a los proyectos que presentaban un plan económico viable. Se presentaron 30, 15 consiguieron reflejar en su Excel que iban a sacar el proyecto y se concedieron a 15 personas. Fue café para todos. 2 hectáreas, tuvieses experiencia, no tuvieses experiencia, tuvieses capacidad de inversión o no la tuvieses. Y el resultado fue que sin un acompañamiento técnico que faltó en un principio y sin una formación previa, pues la mitad de los proyectos directamente se cayeron y la otra mitad han aguantado, pero dándose bastantes cabezazos contra el muro. Entonces, todo proyecto debería tener en cuenta que hay que apoyar, por un lado, al agricultor de toda la vida, hay que incorporarle en el proyecto, hay que incorporar generando huertos colectivos al asociacionismo y hay que incorporar también a los particulares que quieren tener su huertecito de autoconsumo, porque generando eso generas un caldo de cultivo que en unos años vas a poder tener a emprendedores que presenten ese plan de viabilidad, pero que tengan una experiencia previa, que ya se hayan estado sus 3-4 veranos sufriendo bajo los 40 grados el poder sacar verdura, que tengan sus 20-30 consumidores, que sepan lo que supone vender verdura, cómo completar las cestas, practicar en la logística y hay que tener en cuenta, pues eso, no solo fijarnos en queremos relevo generacional, vamos a apostar por los emprendedores, sino dar esos 3 pasos previos y apostar por un camino y una profesión. Ahí también, y ya sí que termino, el Ayuntamiento de Madrid, que no está aquí, con el tema de barrios productores, que lo conozco de cerca porque Germinando ha estado asesorándoles, tenía esa idea desde el Ayuntamiento de Madrid. Queremos emprendedores, agricultura en la ciudad y queremos que tengan ya sus 2 hectáreas. Y consiguieron convencerles que eso se puede conseguir en 5 o 10 años. Pero para llegar ahí se necesitan esos 5 o 10 años de trabajo previo de fomentar huertos comunitarios, de fomentar el asociacionismo, los huertos de ocio, y tiene que ir acompañado por formación y por asistencia técnica. Yo, otra cosa que resaltaría del proyecto de Rivas fue que desde el principio tenía un enfoque para generar la renovación generacional y aparte del banco de tierras, que yo creo que es necesario porque es complicado acceder a una tierra y que haya un asesoramiento técnico además con infraestructura, es que se puso en marcha el mercado agroecológico con otros productores de la Comunidad de Madrid para que en el momento en el que se establecieran tuvieran dónde vender sus productos, ¿no? La idea era que se buscaran diferentes productores, en este caso eran ecológicos, pero que ya hubiera un mercado y además el mercado se hacía quincenalmente, con lo cual ahora no sé si se hace quincenal o mensual, pero ya había un mercado para que en el momento en el que ellos tuvieran dónde producir, por lo menos tuvieran dónde venderlo. Yo creo que esa es una estrategia bastante acertada. Y otra cuestión que no es única del Parque Agrario de Rivas, de Fuenlabrada, pero que desde el ICONIA sí consideramos que es estratégica, es pues trabajar en el sentido de la comercialización, y desde ahí estamos promoviendo un proyecto de un food hub, que yo creo que Alberto lo puede contar también en detalle, y pues, la idea es pues agrupar a pequeños productores, darles ese acompañamiento técnico pues para que puedan vender sus productos, porque no podemos esperar que haya renovación generacional cuando el mercado está tan ocupado por esas grandes distribuidoras o grandes productores pues que vienen de otras zonas de Madrid. Entonces para nosotros es estratégico
en ese sentido, pues buscar estrategias vinculadas con la distribución y la comercialización, no solamente el acceso a la tierra. Si quieres, Alberto, puedes contar si quieres el proyecto que se está montando en Madrid. Y yo disculparme que me tengo que ir, que tengo otro compromiso. Nuria me escribió con idea de hablar de contratos territoriales y custodia, que si queréis montamos otra sesión en otro momento. Ya me escribes, Nuria, si hay interés y lo veis interesante para el final del debate, pues yo me ofrezco. Luego hacemos un pequeño sondeo también al conjunto de la red si hay interés, y aprovechamos que contamos contigo y te agradecemos ya de antemano la apertura a poder saber un poco más sobre el tema. Gracias por la invitación, y también dudas que tengáis de Fuenlabrada, Alberto las puede responder porque somos como un 2 en 1. Muy bien. Muchísimas gracias, de verdad, que sé que andas muy liada. Muchas gracias, Carolina. Gracias. Bueno, hasta luego. Gracias, Carolina. Adiós. Pues si queréis recojo el guante de Carolina y aquí ya me quito el sombrero de coordinador del Parque Agroecológico El Soto del Grillo y os comento el proyecto. Otro de las patas que, como os decía, este melón que abrimos de cómo facilitamos a los productores que puedan hacer rentable y viable sus proyectos, la pata fundamental, una vez que ya tienes la huerta, el terreno, ya tienes pues ese fomento de esa facilidad o te han facilitado el acceso a la tierra, la siguiente pata es la comercialización. Es conseguir clientes que te compren tus productos. Y aquí, que os comentaba que en Madrid tenemos 7 millones de habitantes que son potencial consumidores, aún así es muy difícil entrar en los canales de venta y lo estoy pensando ahora desde el punto, porque hay dos realidades en la agricultura, una que es la agroecología y los emprendedores jóvenes que no han sido agricultores previos y que están emprendiendo y aprendiendo a crear una empresa, aprendiendo agricultura, aprendiendo la comercialización, ¿vale? Eso es una realidad. Y otra realidad son los agricultores convencionales que llevan haciendo agricultura toda la vida, ¿vale? Son dos realidades que hay que tratar diferencial y luego aterrizar que hay horticultores, hay aceite, hay viña, hay frutales, o sea, y cada sector es diferente del de la. Unos son perecederos, otros no, con lo cual la estrategia de comercialización es totalmente diferente, ¿vale? Pero aún así, generalizando a grosso modo, los agricultores están abandonados a una comercialización en el que los agroecológicos se la tienen que inventar, tienen que convencer uno a uno a sus consumidores para que les compren sus productos. Y eso es... no sé ni cómo expresarlo, es muy difícil y cualquier apoyo desde las administraciones en cuanto a comercialización y comunicación y fomento de que comprar local, de que favorecer la agricultura y la economía local es positivo, pues eso es muy interesante. Y desde Rivas, desde la administración se tiene muy claro que se quiere apoyar al comercio local y luego también están los límites de las administraciones, que no se le puede pedir. La administración no es Dios y no puede, porque la administración ponga recursos, no por ello va a salir bien. Y volviendo al guante que me ha echado Carolina en cuanto al centro logístico, es un proyecto que llevamos intentando fomentar desde Fuenlabrada y ahora salto a la realidad de agricultor convencional, agricultor que produce y vende en Mercamadrid a precio de pirata. Tú llegas ahí y la realidad, paréntesis, Mercamadrid rápido. La realidad es que llegas a Mercamadrid, tú vendes tu camión, te lo pesan y a los 6 meses te pagan lo que a ellos les ha parecido que te han tenido que pagar. Y tú no tienes manera de presionar para que te paguen antes, de saber si te han quitado la mitad del camión de acelgas, te la han quitado, ¿vale? Están totalmente vendidos. Y están vendidos porque están atomizados. Cada uno hace la guerra por su cuenta también. Cierro paréntesis y la estrategia que hemos llevado desde el fomento de la comercialización, desde el Parque Fuenlabrada, es por un lado abrir vías de canales cortos de comercialización, de venta directa, ¿vale? ¿Qué ocurre?
no voy a entrar mucho aquí, pero los agricultores convencionales que venden a cosecha, me planto 20.000 coliflores, cosecho 20.000 coliflores en 1 o 2 semanas y las vendo a Mercamadrid, en venta directa no puedes vender 20.000 coliflores. O sea, no puedes tener 20.000 consumidores que te compren una coliflor una semana y solo una coliflor. ¿Vale? Entonces, hemos intentado abrir un pequeño porcentaje de sus canales de comercialización de los agricultores convencionales a puestos de venta ambulante en el municipio. Y esto ha funcionado muy bien porque el precio es muy competitivo. Ellos están vendiendo coliflores a €1 y pico, y son locales, son de cercanías, de temporada, y se da una comunicación además conjunta para todos los agricultores de Fuenlabrada. Va un agricultor, una agricultora o alguien de la familia a vender y tiene un puesto del parque de Fuenlabrada, con lo cual estás aunando un poquito al sector. Y siempre hemos sabido que además de ese canal, porque con ese canal el agricultor va a conseguir sacar un 10%, y el más entregado de los 20 agricultores va a poder vivir de eso. Pero la mayoría de los agricultores todavía no están preparados para vivir de ello, con lo cual van a seguir cultivando en grandes cantidades. Con lo cual, para mejorar su situación, necesitamos agruparles y, copiando lo que se hace en las cooperativas de Valencia, como decía antes, en Navarra, La Rioja, Cataluña, después de 8 años de hacerles visitar año a año cada comunidad autónoma y decirles, fijaos, aquí la gente que está funcionando porque se ha agrupado y porque está consiguiendo venta directa a supermercados, ¿vale? No a clientes particulares, pero es que tal y como producís vosotros, tenéis que vender a supermercados. Entonces, este proyecto que lo hemos diseñado para Fuenlabrada, hacer un centro logístico, sería como hacer una cooperativa desde el tejado. Es decir, la administración te dice que hagas una cooperativa. Tú no te quieres juntar. Pero como la administración muy lista, o somos muy listos y creemos que por aquí pueden mejorar tus condiciones, pues vamos a tratar de dinamizar, promover que hagáis una cooperativa, que si no estáis vosotros ahí, está la administración apoyando, y en el proceso convencerles de que ese es el camino y que se impliquen y de verdad generen la cooperativa, ¿vale? Estábamos en eso, conseguimos financiación de un grupo operativo para diseñarlo, y el cambio político que os comentaba que la Comunidad de Madrid se ha aterrizado en los 2 últimos años para apoyar la agricultura madrileña, pues ha dicho que quieren ese centro logístico, pero no para Fuenlabrada, sino para toda la Comunidad de Madrid, y lo quieren no para dentro de 3 años, que esté empezando a arrancar, sino que lo quieren para, ¿qué estamos en el 21 de enero? Pues para el 30 de marzo. Entonces, por un lado, pues es una aventura, y es una aventura apretada. Por otro lado, es una oportunidad de oro para poder hacer lo que llevamos tratando de generar durante los 8 últimos años en Fuenlabrada a escala madrileña. Por un lado, los procesos con los agricultores. Luisa, que ha comentado que en Mallorca y en Menorca tiene trato con ellos, pues son muy lentos, con lo cual este salto es un salto al vacío. Pero por otro lado, los ritmos de las administraciones son trenes que pasan y te subes o no te subes. Entonces, desde la sinceridad, igual que lo contamos aquí, se lo contamos a los agricultores, estamos diseñando para el INIDRA, que es el Instituto Madrileño de Desarrollo Agrario, este centro logístico para fomentar que los agricultores de la Comunidad de Madrid, sobre todo hortícolas, puedan juntar sus productos y conseguir clientes de supermercados para que puedan absorber su producción y que tengan un mayor valor añadido, ¿vale? Este es el reto de cómo hacemos esto. Tenemos el potencial de que la inversión inicial, la dinamización y demás entra por parte de la Comunidad de Madrid, con lo cual a los agricultores les podemos convencer, pues no tienen que hacer una inversión inicial, y el reto de conseguir que los costes de ese centro no se lleven el margen que tienen que se deberían de llevar los agricultores.
Perdona, Alberto, hay un par de tres preguntas para ti. Yo también tengo una pregunta, pero bueno, me espero al final. Beatriz de Ceray pregunta, los arrendamientos suelen ser de 10 años, ¿qué posibilidades existen para renovarlo por otros 10? Y Mar Moralejo también pregunta, ¿comenzáis con la adjudicación por 10 años de entradas o contratos de arrendamiento, esa forma jurídica? Sí, sí, no he querido entrar mucho en detalle por no tomar todo, pero genial que vayáis preguntando dudas concretas y ahí profundizamos un poquito. En un principio los arrendamientos eran de 5 años y eran de 5 años para todos, 2 hectáreas. Cuando se terminó el 5.º año hubo un año de prórroga y al 6.º se cambió el reglamento y el reglamento ya se incorporó la experiencia que se había tenido antes. Entonces, perdón, ahora mismo hay un formato que es el vivero de emprendedores y en ese vivero de emprendimientos se le adjudica una superficie de 1.000 a 5.000 metros cuadrados durante un año, prorrogable automáticamente 5 años. ¿Que la persona es capaz de gestionar la huerta? Pues se le aumenta un poquito la superficie o se le mantiene y a los 5 años pasaría ya al formato de iniciativa productiva, a poder recibir entre media hectárea a 6 hectáreas. Y que no puede, pues automáticamente no se le renueva el contrato, con lo cual sí que ha habido muchas dificultades en el parque con la gente que no ha sido capaz de sacar adelante el proyecto. Ha habido muchos conflictos para que dejen de cultivar el proyecto, porque incluso aunque la gente tenga 2 hectáreas y vea que solo planta 100 metros, pues la gente se cree que ya el terreno es suyo y hemos tenido conflictos para que la gente que no cultivaba, que no cumplía su responsabilidad con el terreno, lo dejase. Y con esto se ha solucionado bastante. Josep comentaba, y este centro logístico, ¿no?, del que hablabas, ¿no sería Mercamadrid? Bueno, un poco de forma sarcástica, ¿no? Pero como ese espacio Sí, sí. que aglutina y a donde se lleva. Exacto, Josep. O sea, esto... Pero es que es una cosa que sale así como enseguida, ¿no? Es decir, o sea, se está creando otro centro logístico cuando hay un centro logístico, ¿no? De titularidad de la administración, ¿no? Debería Sí, ser sí. este espacio. Podríamos estar, o sea, es toda la mañana hablando de... Pero resumen, o sea, hay que conocer el contexto de dónde viene el proyecto, como os comentaba. Primero Fuenlabrada, Centro Logístico Fuenlabrada. El concepto no es tanto un asentador, sino una cooperativa de... O sea, nos queremos parecer más a una cooperativa de agricultores que a un asentador de Mercamadrid, ¿vale? Y el proyecto inicial era un agrofood hub en el que potenciamos también el fomentar la cultura de la agricultura, la cultura de una agricultura periurbana, de una alimentación saludable. O sea que el proyecto intentamos que vaya más allá que ser simplemente asentadores. Pero la duda la hemos tenido siempre con Fuenlabrada y a nivel de Comunidad de Madrid todavía más. ¿Dónde tiene que estar ese espacio? Si tiene que estar en Fuenlabrada, si tiene que estar en Mercamadrid. Esa duda la hemos tenido y yo la sigo teniendo y es probable que esperemos que dure, que este proyecto siga adelante y que pueda tener espacios en Mercamadrid como tienen cooperativas valencianas y catalanas que tienen su cooperativa y tienen un espacio de asentamiento en el Merca. El Merca Valencia tiene su tira de contar, que es nuestra gran referencia desde el siglo XII. Mercamadrid no tiene ese apoyo histórico. Mercamadrid es del ayuntamiento y este proyecto es de la comunidad. O sea, hay múltiples cuestiones que hacen que al final el centro logístico aterrice donde aterriza. Y sí, la duda está y seguirá. Gracias por la pregunta, porque es un meollo bueno. Perdón un momento. Bueno, creo que Luisa puede comentar también algún ejemplo en lo que veníamos hablando un poco del relevo generacional y tal. Y yo solo un comentario así como visto desde fuera, o sea que como lo digo desde fuera, pues lo digo así con toda
no es la ventaja, que visto desde fuera es como que un parque agrario es como el lugar ideal, ¿no? O sea, el lugar ideal, como que tiene una capacidad en este papel un poco de, bueno, acompañamiento, asesoramiento, etcétera, etcétera, y sobre todo de interlocutor, ¿no? De puentes entre diferentes instituciones, actores, pues, por ejemplo, ahora con lo que habías comentado al principio de Rivas, que se ha hecho esta comisión de seguimiento, que ahora ya hay implicadas más de una concejalía y demás, es verdad que a veces la capacidad de aportar recursos o asesoramiento o facilitar temas burocráticos y demás no puede o supera un poco las capacidades, incluso a veces las competencias del ayuntamiento, pero sí parece como que puede jugar un papel eso de interlocutor válido y no sé si más ágil o menos ágil con otras entidades e instituciones. Entonces, sí que es verdad que señalabas, Alberto, que también tiene sus limitaciones, ¿no? La administración pública o sea, que no es todo tal, pero eso es como que desde fuera parece como un papel súper interesante y con capacidad, ¿no? Y poder, o sea, como que puede jugar un poco ese papel más fácilmente, como que es una figura que aglutina un poco, que puede facilitar. Es un simple comentario, o sea, como que... Es una herramienta de promoción desde las administraciones y muchas veces para cuando tienes un proyecto, una idea que tú crees que es muy buena, necesitas ponerle un lenguaje que las administraciones entiendan. Y el parque agrario tiene su nombre, aunque no conozcan mucho el parque agrario, ya solo el nombre parque te lleva a parque municipal, agrario a fomento de la agricultura, y muchas veces necesitas tener el proyecto que enseñar para que la administración lo comprenda, lo acoja y lo pueda apoyar. Entonces, como tú dices, el proyecto del parque agrario o los test agrarios, el test, lo único que el nombre no te lleva rápidamente a esto, pero sí, o la red Terrae con esta estructura marcada de saltos de escala que tienen, son proyectos que cualquier ayuntamiento, cualquier administración puede leer, entender y decir, esto yo soy capaz de arrancar. Y efectivamente te pone no solo a nivel municipal, sino que la agroecología y la alimentación te coloca en un espacio en el que tocas todos los ámbitos que se trabajan desde la política. Entonces, el trabajar con temas agrícolas y con emprendedores y con el sector agrario te hace conectar con diferentes concejalías, con cuantas más se puedan coordinar, pues más logístico es el proyecto, más holístico, perdón. Y ahora que hay bastante interés desde muchas administraciones de hacer temas de transición ecológica, está Beatriz Apestigue, que es técnica de transición de Rivas, que igual nos puede comentar, no sé si está disponible para hablar o no, que están haciendo un programa de economía circular en Rivas, en muchos municipios, en muchas comunidades se está realizando así, y una pata donde se puede aterrizar fácilmente esa economía circular es la agricultura. Tienes la alimentación, tienes el desperdicio, tienes el compostaje, tienes un montón de herramientas prácticas que a mí, en mi espacio vital y personal, la agricultura siempre y la agroecología siempre han parecido un sitio donde tocas casi todo y puedes contactar con gente de todas las edades, desde niños pequeños en el colegio haciendo huertas escolares hasta gente mayor que sabe agricultura y que puedes poner en valor sus conocimientos. Y puedes tocar todos los ámbitos. Y luego, además, que es relativamente sencillo, pues con el 15M, después de todo el movimiento asociativo que hubo un boom de grupos de consumo porque la gente quería hacer algo práctico. Nos reunimos en asambleas, ¿vale? Pero ¿cómo cambio yo mi día a día? Pues me hago un grupo de consumo, cambio mi manera de alimentarme, fomento
que haya nuevos emprendedores, que haya economía local. O sea que la agricultura es un sector donde puedes conectar, o sea, no tiene límites. La imaginación, a donde te lleves, es a donde puedes trabajar. Pues Luisa, que que ha comentado su desarrollo profesional y ahora pues sigue trabajando con los agricultores. O sea, no tiene... para mí es apasionante porque el límite es la imaginación, lo que tú quieras imaginar y donde quieras trabajar. Es así. Sí, no sé si Luisa quería hacer algún apunte en este sentido, en el tema de relevo generacional, me parece que sí, y luego ya si queréis podemos ir avanzando. Sí, bueno, cuanto al relevo generacional, pues quería decir pues, que nosotros simplemente saliendo en prensa algunas noticias de algunas acciones que hemos ido desarrollando, pues el solo hecho de salir en una noticia de prensa, pues se han puesto en contacto con nuestra entidad, que es Palma 21, pues personas interesadas y son gente joven y además, sorprendentemente, bastante formadas. Nos están conectando gente con formación idónea, incluso con cierta experiencia en el mundo ya de la agricultura, o sea, gente que ha recibido la formación profesional de grado superior en estos temas y por otro lado, pues que ya han empezado a trabajar en temas agrícolas, o sea, que no son los típicos novatos, sino que ya tienen alguna experiencia y que están en condiciones de poder empezar, ¿no? Entonces, la verdad que anima un poco lo que estaba comentando Alberto, o sea, la verdad es que efectivamente mi experiencia, que ha sido variada durante toda mi carrera profesional, pues ahora me permite, es un poco como un tema transversal que te permite tocar muchos puntos y la verdad que todos muy interesantes, porque luego también el otro tema que no he tocado es el tema paisajístico, que es una de mis temas que más me interesan y que me han interesado desde hace muchísimos años, porque además soy geógrafa, y entonces pues la verdad es que también te permite pues intentar mejorar de una forma en pequeñas dosis, pero ir mejorando este paisaje cultural que tenemos en esa zona, porque además esa zona del Palma Norte tiene un valor patrimonial altísimo, porque tenemos allí 3 fuentes de gran calidad, agua que viene de la Sierra de Tramontana, que han sido las fuentes históricas que han llevado el agua a la ciudad de Palma, que en realidad la ciudad de Palma está donde está, porque esas fuentes le traían agua de calidad desde la época pues, romana, islámica, etc. O sea que, y curiosamente estas fuentes se han mantenido con todas las vicisitudes que ha sufrido la isla de Mallorca, la ciudad de Palma, con toda la inmigración y el crecimiento poblacional que hemos tenido durante 50 o 60 años, pues aún así estas fuentes siguen estando, se están manteniendo, tienen el agua de máxima calidad y además tiene como peculiaridad también una de las fuentes, tiene incluso una comunidad de regantes, de 80 y pico regantes, que bueno, la verdad que dicho así queda muy bonito, luego la realidad no es tan bonita porque muchas de esas aguas llegan, ahora hoy en lugar de llegar a los acumuladores de agua tradicionales, pues están llegando se están llegando a algunas piscinas, ¿no? Entonces nos interesa precisamente revertir este proceso e intentar pues, que se vaya recuperando la agricultura y que esa agua vaya donde tiene que ir, que es precisamente a la agricultura. Pero realmente unas tierras de calidad pegaditas a lo que es el casco urbano de la ciudad y con calidad, pues la verdad, con calidad incluso del entorno, aunque haya sufrido cierto proceso de deterioro por el abandono, pues tiene una calidad importante y un potencial enorme de mejora, ¿no? Con lo cual, pues la verdad es que para una entidad como nosotros sin ánimo de lucro, que además nos hemos constituido en entidad de custodia del territorio para poder llevar mejor estos procesos, pues bueno, la verdad es que es un campo infinito. O sea, como decía muy bien Alberto, yo la verdad es que estoy dedicando horas y horas a esta cuestión, pero por más horas que dedico, más me están llamando. Mientras estaba estaba siguiendo esta videoconferencia, me estaban llamando de un programa de radio para hablar de estas cuestiones, no, al margen de esto. O sea que la verdad es que tiene una demanda enorme. O sea, es un tema que en este momento está totalmente en el candelero, porque con el COVID y toda la situación que se ha creado, esta vuelta a mirar hacia la naturaleza, hacia la agricultura, a todo lo saludable, está de moda. O sea, en este momento es el tema que interesa a la gente. O sea, yo veo que los periodistas están todo el día llamando porque ven que esto gusta, tiene interés, ¿no? Y además se está demostrando, porque el hecho de que nos llamen los países buscando esta relación, pues demuestra que sí que existe real, es un interés real, no interés mediático, sino interés real, ¿no? Y eso la verdad que motiva muchísimo y nos permite trabajar
pues en muchísimos campos. Pero en cualquier caso, yo no pierdo de vista la perspectiva, ¿no? Porque, como he dicho, he tenido cargos políticos y he sido funcionaria y para nada quiero suplir el papel de la administración. O sea, simplemente es un trabajo ahora de voluntariado que te permite pues, hacer un trabajo de detalle, de hormiguita, de procesos cortos, de hablar con uno y con otro y establecer estas relaciones, pero que también, como decía, creo que era Alberto que también lo ha comentado, que son procesos, o no sé si era Nuria, no recuerdo, uno de vosotros ha dicho que eran procesos muy largos, efectivamente. O sea, desde que empiezas a hablar con un propietario hasta que finalmente ese propietario puede cederte esos terrenos, pues tienes que hacer muchísimas reuniones porque es un proceso largo, porque además el propietario normalmente no es propietario único, a veces son herencias compartidas con hermanos, etcétera. Entonces hay que concienciar a cada miembro de la familia. O sea, que la verdad es que es un trabajo enorme, infinito, pero que en cualquier caso es muy motivador y lo que estamos intentando es abrir camino mediante el ejemplo, mediante esa proximidad, y eso es lo que hacemos día a día, ¿no? Sí, yo quería comentar, perdona, Biel, que también además del centro logístico de Madrid, en Madrid hay otro centro logístico que se llama Madrid Kilómetro Cero, que están varios productores agroecológicos, de productos sobre todo no perecederos, que empezaron ya hace 2 años y están funcionando muy bien. Y luego que en todo el estado también están Josep, no sé si David también tiene información o Rafa de cómo está el proceso en Córdoba, en Valencia, en Zaragoza, en Valladolid, en Barcelona. Hay otros proyectos que también están arrancando, algunos más arrancados, otros menos, que también van en esta línea de apoyar la comercialización y con muy diferentes contextos. O sea, hay unos que han arrancado desde los productores, otros desde las administraciones, otros con un híbrido dinamizado, que también son experiencias muy interesantes. Qué bien compartir estos diferentes temas. Yo creo que se están dando aportaciones súper interesantes, ¿no? Y que me daba pie como a tratar un tema más, ¿no? Que se deriva de lo que estamos comentando. Y es que yo creo que de este relevo generacional, ¿no? Se han extraído 4 temas clave. Uno yo creo que es el tema de la disponibilidad de suelo y de la calidad que pueda tener, ¿no? Con las diferentes fórmulas. El segundo sería la necesidad de la formación, sobre todo porque creo que nuestra sociedad ha perdido, ¿no?, la cultura agraria, entonces tenemos mucho que trabajar en ese sentido, ya sea que se pueda establecer, ¿no?, desde la formación casi secundaria y incorporando esta cultura de la perspectiva agraria o, como decías, Alberto, de jóvenes, ¿no?, que buscan pues, una alternativa seguramente a su trabajo profesional y se están implicando, ¿no?, como emprendedores en el sector, ¿no? La tercera fase sería la parte de producción, ¿no? Y el tercer elemento clave, ¿no?, de cómo y creo que eso es un papel que tiene que poder proporcionar la administración pública y seguramente pues estas figuras de parques agrarios, o sea, cómo puedes ayudar a mejorar al máximo, ¿no?, la calidad de vida en ese proceso de producción, ¿no?, que representa pues un esfuerzo importante, ¿no? Y el último sería pues el mercado, ¿no? Entonces, cada uno de estos temas, y perdón por mi pensamiento seguramente urbanístico, pero enseguida me viene en la mente, ¿no?, de, bueno, y la administración, ¿qué puede hacer para pensar unos servicios, unos equipamientos, ¿no?, para que en cada una de estas fases se pueda llevar a cabo este desarrollo, ¿no? Entonces, a mí me parece que es casi como una experiencia piloto, ¿no? O como un ejemplo, Alberto, en el que habéis podido trabajar desde una escala acotada, ¿no? En vuestro caso, y seguramente pues abarcable para un municipio. Y entonces entender
que cada uno de estos temas, ¿no?, que comentaba, igual le corresponde un tipo de equipamiento o público o de servicios, ¿no?, que puedan ser necesarios, ¿no? Entonces, las que nos hacemos desde nuestra ciudad es, bueno, y entonces hay que pensar en un gran equipamiento donde esté todo, ¿no? O es mejor tal vez trabajar desde lo que puedan ser como las subunidades de paisaje o subunidades de producción, ¿no?, que desde una escala intermedia pues puedas ir fomentando cooperativas, ¿no?, o asociaciones, ¿no?, que vayan trabajando, ¿no? Entonces, bueno, abro esta perspectiva, ¿no?, frente a abrir la puerta a aspectos que la administración tenga que incorporar, no solo incorporar instrumentos de protección del territorio, sino también de ser proactivos, ¿no?, y incorporar pues, equipamientos y servicios que ayuden a mejorar la capacidad productiva. Entonces, no sé, en el caso, por ejemplo, vuestro, si tenéis de algún tipo de equipamiento, si se ha aprovechado una infraestructura existente y estáis... O ahora, por ejemplo, cuando os habéis propuesto, ¿no?, se estaba proponiendo este tema del centro logístico, bueno, un poco la escala, ¿no?, y el tipo de necesidades que se puedan llegar a detectar. Por ejemplo, en el Baix Llobregat, pues todos conocéis, ¿no?, la sede, seguramente muchos de vosotros habéis estado, que es esa masía, ¿no?, y allá tienen los servicios centralizados, desde allá se van dando, ¿no?, un poco como los diferentes servicios, ¿no? Entonces... Y Alberto, creo que en este sentido, desde hace un rato quería comentar algo Rafa de Córdoba, Rafael Vázquez, y pues, creo que quería comentar algo. Sí, bueno, aprovechando que Alberto había apuntado, le preguntaba en voz alta de cómo estarían las cosas por otros sitios, pues del asunto que estaba tratando, que además es una cuestión que no sé si David lo conoce ya porque ha sido súper reciente, y es que antes de ayer se publicó por fin el pliego para acondicionar una zona del Mercacórdoba para habilitar un punto de acopio y distribución agroecológica, ¿no? Está ahí David exclama de alegría porque llevamos años trabajando para que esto sea posible, y es una pata fundamental para poder, sobre todo alimentación destinada a las familias más vulnerables, pero que les serviría muchísimo a los productores y las productoras del término municipal de Córdoba, que es muy grande, para poder impulsar todo esto. Así que esa ha sido la noticia más reciente en cuanto a eso que ha lanzado Alberto. Por otro lado, ya solamente aprovecho decir que, bueno, que la verdad es que nos sirven mucho todas las informaciones que compartís, porque en Córdoba estamos empeñados en echar a andar algo parecido a Parque Agrario, y estamos aprovechando también una oportunidad de que el INGEMA, el Jardín Botánico, que es donde yo trabajo, y también la Federación de Asociaciones Vecinales al Sahara, que han publicado recientemente un decálogo sobre esto, y que la Universidad de Córdoba, con el ICEA a la cabeza, pues lleva muchísimo tiempo empujando esto, pues estamos ahí tramando complicidades para ir en este sentido, y desde luego pues nos sirve muchísimo webinarios como este. Así que muchas gracias. Pues gracias, Rafa. Perdón, no lo sabía, David, ¿no? ¿No? Que va. Estamos con el máster a tope y no me había llegado nada. Ayer se lo dije a Isa, y antes de ayer ya por fin. La que nos ha costado, madre mía. Sí. Hay que seguir arrimando cosas y bueno, a ver si lo conseguimos. Y es verdad, bueno, me sumo a lo que dice Rafa totalmente, ¿no? O sea, que todo lo que estáis contando aquí, todas las dificultades, pero todos los intríngulis y cómo habéis ido moviendo piezas para lograr esos territorios más agrarios, más agroecológicos, de dinamización, con protección legal. Bueno, que la verdad es que es un placer poder tener estas conversaciones tan medio familiares, íntimas, entendiendo cómo han funcionado en cada uno de los sitios. Así que, de verdad que muchísimas gracias. Sí, enhorabuena, porque, vamos, esto es un trabajo que os habéis currado gente que lleváis muchos años ahí trabajando, así que enhorabuena. Sí, trabajo.
Y con el tema de ver qué infraestructuras pueden aportar y cómo pueden aportar las administraciones, lo centro en el tema comercial que estábamos hablando antes. Como decía antes, o sea, el límite por un lado es la imaginación y el presupuesto. Es el límite que hay. Hay que aterrizarlo, cada cosa en su contexto y cada proceso te lleva a un sitio que en el mismo lugar, con gente diferente, te habría llevado a otro. ¿Vale? Con este mundo tan relativista sí que se pueden hacer muchas aportaciones, que es, por un lado, a nosotros nos gusta mucho empezar con test, con pilotos, con ensayos pilotos. Para eso los grupos operativos son muy interesantes porque te dan presupuesto la Comunidad de Madrid de 50.000 euros a 3 años y te permiten pues, hacer estos pilotos. Entonces, pues nosotros, por ejemplo, por aterrizarlo en algo muy concreto, en Fuenlabrada, el fomento que se ha hecho de abrir los canales cortos de comercialización fue primero con un puesto ambulante un día a la semana, se probó durante 6 meses. Funcionó tan bien que a las 2 horas hubo que ir con la furgoneta a cargar otra vez el puesto. Con lo cual, al año siguiente, luego también esto hay que meterle la complejidad o la realidad de las administraciones, que tienes que sacar un menor, luego hay que sacar un concurso mayor, bueno, en fin, todo esto. Quiero decir la complejidad en cuanto a que todos estos procesos en cualquier momento pueden tener un parón y ese trabajo que has hecho de comercialización durante años, si tienes un parón de medio año, un año, cuando quieras volver te puede suponer el volver a empezar. ¿Vale? Pero bueno, cada año digamos que íbamos aumentando en cantidad de puestos de venta ambulante y ahora mismo hay 9 puestos los 5 días de la semana en los 7 barrios diferentes que tiene Fuenlabrada y se ha ampliado también a Madrid y a algunos otros municipios con los que se ha podido mantener esa sinergia. Desde esto tan concreto al proyecto de Madrid Rural, en el que la Comunidad de Madrid directamente ha alquilado una nave entera y está reformando la nave y ha metido un presupuesto importante para hacer un centro logístico de cero en el municipio de Fuenlabrada que dé cabida a todos los horticultores. Por eso digo que entre la imaginación por un lado y el presupuesto, ahí tienes lo que hay que hacer. Otra, pero por aterrizarlo, algo que también nos es muy útil es hacer diagnósticos. Es decir, si tú quieres aprovechar las infraestructuras del ayuntamiento, pues te vas a urbanismo o te haces un diagnóstico de espacios que pueden ser aprovechables por el parque agrario, por el proyecto de economía circular que tengas, y se hace un diagnóstico de lo que hay y con las necesidades que se han planteado, ver qué espacio es más apropiado para el apoyo. Desde el Ayuntamiento de Rivas, por ejemplo, pues tienen el centro de apoyo a los emprendedores que tienen un coworking y en ese sentido no tenían espacios para poder ofrecer almacenamiento a los agricultores. Con lo cual pues no se ha podido realizar. Sí que hicieron un año, por ejemplo, un concurso de apoyo a emprendedores que cedían un local que podía ser de almacén durante un año a quien ganaba el concurso. Y ahí sí que ganó la Huerta de Leo, ganaron unos productores del Sot del Grillo, estuvieron, creo que fue un año con el local gratis. Entonces, pues es ver qué recursos hay en el ayuntamiento, ver qué necesidades tiene tu proyecto y ver cómo se puede encajar eso y luego cómo administrativamente puedes gestionarlo. En el Soto del Grillo hay unas casas que son muy bonitas, pero se están derruyendo, que cuesta 200.000 euros arreglarlas y eso todavía es lo de menos porque si haces las casas, pues tienes que hacer un proyecto que se mantenga con un presupuesto. Y una fantasía pues sería hacer ahí un centro de interpretación agroecológico que tenga en cuenta el paisaje, que tenga una escuela de formación, que tenga
una escuela de empleo con gente cobrando su dinero por el empleo. Se me ha caído algo por aquí. Perdón. Y luego eso hay que aterrizarlo con los presupuestos, si eso tiene sentido o no, si el ayuntamiento quiere apostar por ahí o no quiere apostar. Pero eso, dos herramientas muy interesantes son diagnosticar lo que hay y con lo que hay hacer un piloto. No sé si me van a ir bien los puestos en la calle. Pues 6 meses, un puesto en la calle, si te va bien, pues vas avanzando. Porque además en comercialización otro de los límites que tiene es que no puedes ir rápido. O sea, aquí esto no es como Globo, que metes 1 millón de euros por Business Angel en anuncios en la tele y la gente va a ir. O sea, tú necesitas crecer paulatinamente. Necesitas dinamizar a los productores para que puedan ir produciendo un poquito más, para que puedan asumir la demanda que está habiendo. Tienes que coordinar esa producción, que se lleve bien. Tienes que conseguir los consumidores, que el goteo pues suele ser lento. Con lo cual, la comercialización también, pues otro de los miedos que tenemos con el proyecto de distribución es apostar todo a una carta y sin hacer un piloto previo en una zona. Porque la pregunta que hacía antes Josep pero esto no tiene sentido, no tiene más sentido el Mercamadrid, pues igual tiene más sentido hacer uno en cada municipio agrario de la Comunidad de Madrid, y podríamos hacer uno pequeño de testeo, ver si va bien, y según cómo haya ido decimos, vale, pues ahora con esta experiencia podemos saber si queremos uno, lo que comentabas tú también antes, bien, si queremos uno para toda la Comunidad de Madrid, en un sitio que tenga sentido para hacer un centro logístico, cerca de Mercamadrid o dentro de Mercamadrid, o hacemos uno en cada eje de las radiales de las nacionales que llegan a Madrid, pues en cada uno hacer un piloto en cada zona para ver en cuáles funcionan bien y en cuáles no. Con lo cual, diagnóstico y testeo. Pues creo que nos estás dando una súper lección hoy, Alberto, ¿eh? La verdad es que es fantástico. Yo creo que en Madrid hace mucho frío, seguro que en Mallorca estarías mejor, ¿eh? A ver si... Pero llevo sí. intentando volver a Mallorca desde mayo del 2019 y por unas cosas y otras, o sea, me he quedado con el billete en la mano sin poder ir a Mallorca. Así que cuando vaya nos tenemos que ver. Claro que sí, sí, sí. Pues no sé, alguna aportación más sobre este tema, ¿no? Que estábamos tratando, sobre el tema de los equipamientos o las infraestructuras, ¿no? necesarias. No sé si entre el resto de asistentes se ha detectado, ¿no? este tipo de necesidades. En alguna ocasión, compartiéndolo con los amigos de Valencia, ¿no? me comentaban que trabajaban también toda la parte de conciliación familiar, ¿no? Y al final, pues, equipamientos, ¿no? que ayuden como a poder trabajar esta componente. Nosotros la verdad es que le estamos dando vueltas, ¿no? Y bueno, después había otro, esto liga con otro de los temas, ¿no? que Nuria había recogido, ¿no? de las aportaciones del otro día, era bueno, el papel, ¿no? del suelo público frente al suelo privado. Entonces, si me permitís, frente al suelo público, ¿cuál puede ser ese papel? ¿no? Entonces, veíamos en el caso de Gallecs, ¿no? que es todo suelo público, además está calificado como zona verde, pero se ha destinado a poder llevar a cabo este tipo de, entiendo, como concesiones, ¿no? o contratos para poder llevar a cabo la explotación, ¿no? En el caso del Baix Llobregat, las zonas verdes las entienden como zonas verdes, pero que están en un entorno rural. Eso creo que es un poco como se ha entendido, ¿no? Pero, ¿qué pasa con aquellos suelos, ¿no? que, bueno, en el caso de zonas verdes, en el caso de Palma tenemos suelo, que es zona verde, pero jurídicamente, por ejemplo, nos están diciendo que no puede tener un uso lucrativo, ¿vale? Entonces,
tema que estamos ahora también analizando, ¿no? Hay otros suelos públicos que no son zona verde y que en este caso pues sí que podrían formar parte como de un banco de tierras, ¿no? Entonces yo creo que tal vez pueda ser, ¿no?, uno de los papeles, ¿no?, que pueda ejercer la administración pública, de ofrecer como esa parte de banco de tierras, ¿no?, a partir del suelo público disponible en suelo rural, ¿no? Y entonces entiendo que eso sería un poco la línea de trabajo que habéis desarrollado en Soto del Grillo, ¿no?, en que comentabas, Alberto, que era un ámbito de suelo público, ¿no?, todo el conjunto, que en su momento se adquirió a través de una permuta seguramente, ¿no? Y entonces, a partir de aquí, ha servido para llevar a cabo ese proyecto agrario, ¿no?, desde el impulso municipal, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos en este momento previo, ¿no?, y que de alguna manera pues estaríamos valorando esta serie de este papel, ¿no? Entonces, vinculado como al papel, ¿no?, de las administraciones, en el caso nuestro tenemos una cantidad de suelo agrícola importante, ¿no?, que viene a ser el entorno de la Universidad de las Islas Baleares. No sé si habéis tenido ocasión de visitarla, ¿no? Entonces, forma parte de alguna manera también como de tal vez incorporar, ¿no?, como estos nuevos sistemas de gestión de los espacios libres, ¿no?, de grandes sectores, va a ser en este caso la universidad, ¿no?, y que pueda tener pues este papel a través de diferentes sistemas, ¿no?, de gestión, ¿no? Entonces, en alguna ocasión incluso lo hemos compartido con Luisa, ¿no?, que ahora tiene una vinculación con la universidad también, como posible banco de tierras, ¿no?, o de línea, ¿no?, de custodia rural, ¿no?, que pueda llevarse a cabo, ¿no?, además como un sistema de autogestión de todos estos espacios. Entonces, bueno, trasladaros un poco este punto de vista, ¿no?, de cuál puede ser, ¿no?, el papel del suelo público que se encuentre en un entorno rural. Sí, otra posibilidad que también con el tema de infraestructuras desde el municipio, en Fuenlabrada, que el parque agrario es en terreno privado, lo que conseguimos hace 2 años fue el alquilarle un terreno a una de los líderes, digamos, de los agricultores de Fuenlabrada, que se iba a jubilar, y alquilamos ese terreno e hemos hecho una finca experimental y tenemos a este líder que es nuestro capataz de la finca, con lo cual ahí tienes otra manera de experimentar de conseguir infraestructuras públicas, que en este caso ha aterrizado en una finca experimental, pero que puede aterrizar en una escuela agroecológica, lo puedes transformar en como sea. Y además, luego, el tema agrícola tiene su dimes y diretes. Nosotros también queríamos incorporar siempre a esta persona, Ángel, que es bastante, todo el mundo le tiene mucha referencia. Nos parecía una pérdida que se jubilase, con lo cual queríamos mantenerle de alguna manera activa. Entonces el parque agrario le paga el alquiler por su terreno y le paga su sueldo de capataz, con lo cual al pobre no le dejamos jubilarse y le hemos extendido su labor, y luego pues se generan unas sinergias estupendas ahí, porque ya digamos que incorporas al agricultor dentro de la gestión del parque, con lo cual los otros agricultores reconocen mucho más la figura del parque agrario.
nosotros en las investigaciones que hacíamos al principio con nuestra mirada agroecológica, pues decíamos, venga, pues hay que poner film, hay que poner riego por goteo, hay que poner tal. Y ellos empezaron a pedirnos las investigaciones que necesitaban ellos. Y él, como el agricultor que sabe y te puede plantear por dónde pueden ir las soluciones, pues ya entre Ángel y el resto de productores ya son ellos mismos los que diseñan cuáles son las investigaciones que se van a hacer para mejorar las prácticas en Fuenlabrada. Y luego, perdón, pero se me había quedado también el tintero en cuanto a comercialización, y perdona por boicotearte el orden del día, Biel, que otra herramienta también muy interesante para favorecer la comercialización son los concursos y las subvenciones directas. Que en esto, Josep, no sé si puede comentarnos, pero sí que ha estado planteando en Valencia la posibilidad de hacer estas ayudas directas mediante formato, no sé si de concurso pero justo está ahora en ese momento. Bueno, sí, nosotros estamos intentando arrancar eso, ¿vale? Pero hay otros municipios que para mí fue una sorpresa, porque pensaba, cuando yo en otros municipios había hecho la consulta a los servicios jurídicos, de asesoría jurídica y de intervención, siempre habían dicho que las ayudas directas a la agricultura no eran por la ley de bases reguladora de la administración local, que no era competencia y que no se podía hacer. Pero la sorpresa fue que hay unos cuantos municipios, entre ellos algunos de las redes pertenecientes a las redes de ciudades por la agroecología, como es Granollers o Cardedeu, que están llevando a cabo este tipo de ayudas a la producción y distribución agroecológicas, tanto a productores como a digamos, a pequeño comercio que se dedica a esto. Entonces, bueno, eso abre un cierto campo digamos, a la ayuda directa. Claro, que tengas presupuesto mientras se vea bien, pero que las ayudas dinerarias directas bueno, en procesos de pública concurrencia, efectivamente, bueno, te permiten identificar una serie de criterios a cumplir que, bueno, que efectivamente no estamos hablando de los fondos de la PAC, ni mucho menos, pero que sí que pueden ayudar a apoyar determinadas. Yo entiendo que pequeñas inversiones que desde el punto de vista de la promoción o de la dinamización agroecológica pueden ser relevantes, y que los productores pues muchas veces son reacios porque les supone una inversión y suelen ir muy apretados, ¿no? Sí, en Madrid también tenemos un ejemplo con un grupo operativo que se llama Madrid Kilómetro Región, que intenta fomentar los canales cortos de comercialización en la Comunidad de Madrid, que parte del presupuesto del grupo operativo fue directamente a financiar proyectos que entraban en un concurso, proyectos que fomentaban los canales cortos de comercialización. Y se hizo un co-crowdfunding con Triodos, en el que los proyectos tenían que lograr cofinanciar una parte de su proyecto. Es decir, pues, por ejemplo, si un proyecto quería incorporar el reparto en bicicletas de último kilómetro, pues necesitaban 10.000 euros. Si ellos conseguían 5.000 euros con el crowdfunding, el grupo operativo les aportaba otros 5.000. Entonces es una manera también de apoyar económicamente con dinero directo y también, digamos, exigiendo un proyecto que sea viable y un esfuerzo también para conseguir ese dinero por parte de la gente que se presenta al concurso. O sea, no das un dinero a alguien que presenta un proyecto muy bonito, sino que se está currando que su proyecto convenza a mucha gente para darle cierta cantidad de dinero y el grupo operativo aporta esa misma cantidad de dinero al proyecto.
Nuria, estabas compartiendo un caso del Baix Llobregat, ¿no? No sé si lo quieres comentar. No, simplemente eso, que sí que nos había comentado Emma que sí que tenían algunas líneas de subvención. Anoté algunas, yo creo que había unas cuantas más, y las había de apoyo a la comercialización, entre otras. Ahí puse varias. Y bueno, como ya se pasaba el tiempo, no pude profundizar demasiado, pero sí tenían varias líneas de subvención directas. Entendí yo, vamos. Se puede revisar en la grabación si comentó algo más y eso, pero sí tenían esto, que me llamó la atención. Uy, Estamos, sí, no sí, estamos llegando así como al tiempo, ¿no? Del final de la sesión. Yo creo que seguramente quedarían así muchos más temas, ¿no? Yo me apuntaba ahora también el tema de si es mejor una buena subvención o tal vez el de fomentar la compra pública, ¿no? Frente a productos de proximidad y tal, ¿no? Dentro de los contratos de la propia administración, como posibles salidas a mercado. Un tema que también había salido la otra vez era los temas de sistemas de vigilancia, ¿no? Y se habían planteado diferentes aspectos, ¿no? De Baix Llobregat estaban sistemas de vigilancia privada, en Gallecs el voluntariado, ¿no? De diferentes entidades pues autovigilaba el propio espacio, ¿no? Y también ayudaba creo que Alberto también en Soto del Grillo, ¿no? Comentabas de una serie de hurtos, ¿no? Que se van produciendo durante la etapa productiva, ¿no? Y que al final acaban también afectando. Entonces, bueno, creo que habría, ¿no? Como muchos aspectos en los cuales poder seguir tratando. No sé si queréis que hagamos así como un paréntesis, ¿no? A partir de esas 2 sesiones que hemos estado desarrollando y bueno, poner en manos de Nuria, ¿no? Tal vez este impulso en los temas de parques agrarios, que yo creo que ha sido pues un par de sesiones súper interesantes, poder tener, pues compartir vuestro conocimiento y poder dar un paso más, ¿no? Frente a estos grandes temas que ya se intentaron impulsar en su momento, ¿no? Con esa publicación de 2015, que se hablaba ya de poder establecer una red de parques agrarios, ¿no? Y un trabajo conjunto que, bueno, yo creo que este trabajo de benchmarking siempre es súper interesante, ¿no? Para entre todos ir aprendiendo, ¿no? De las dificultades que pueda suponer y de poder compartir estas diferentes experiencias, ¿no? En los diferentes temas. Sí, bueno, muchas gracias a todas por la participación. Alberto, porque te hemos exprimido hoy a base de bien. A Carolina, que también ha hecho unas aportaciones valiosísimas, pero a todas, y especialmente a Biel, que de verdad has llevado la sesión, que estaba tan abierta a tantos temas. Genial, de verdad, muchísimas gracias. Y sí, yo creo que, bueno, para mí han estado muy, muy bien tanto el webinario de diciembre como este, y lo que veo es como que hay muchos temas y como ganas de hablar, ¿no? Además, como pasa en todos los campos que vamos viendo en la red de ciudades y bueno, en la agroecología, todo está interconectado, pues eso, van surgiendo un montón de cosas. No sé, queda abierta la posibilidad, si es realmente interesante y va a tener una utilidad y una salida, pues eso, generar algún tipo de red o de lista de correo o de, yo qué sé, de encuentros puntuales entre los parques agrarios, no sé. Puede ser lo que vosotras y vosotros queráis y el resto de la gente de la red. No sé, yo puedo lanzar, si queréis, si lo veis interesante, un correo a la red, comentar bueno, que hemos tenido estas 2 sesiones, que parece que podría ser interesante, no dejar nada cerrado y a lo mejor aportar 3 o 4 posibilidades. Pues eso, desde una lista de correos a un calendario de encuentros, yo qué sé, semestral o anual o lo que se considere. No tengo ni idea. Entonces dejarlo abierto a sugerencias y si hay tirón, pues bueno, desde la red lo abrimos ese espacio, vamos, sin duda. Se puede incluso crear un grupo de trabajo, ¿no? Si hay como ambición de incluso algo más o de hacer algún proyecto conjunto
bueno, tiene que estar sujeto realmente el interés, la inquietud y las posibilidades de la gente implicada, ¿no? Tampoco es cuestión de forzar nada ni de estarlo ahí empujando, tirando si no hay como una energía detrás, pero bueno, si hay ese interés, vamos, con nosotras ningún problema y estupendo. ¿Os parece bien que lance esto o no lo veis para nada? O... Sí. Pues igual un poco como conclusión de la sesión, cuando envíe un poco las actas, el link al vídeo, un pequeño post que subiremos a la web y demás, pues se puede dejar abierta un poco esta pregunta. Josep dice adiós. A nosotros. Ah, sí, se tiene que marchar. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo, quiere decir algo así antes de que cerremos. Nada, muchísimas gracias, un placer. Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias. Vale, pues yo reiterar el agradecimiento de devolución a todas y a Biel, de verdad. Y bueno, pues eso, ya mandamos un poco así un resumen de lo que hemos hablado hoy, dejamos abierta esa puerta y para lo que queráis, pues aquí estamos. Este año ya enviamos un borrador de calendario de webinarios para la red, este sería el primero de 2021. Es un borrador porque a veces las fechas hay que reajustarlas y de hecho ya hay algunas que va a reajustar, o sea que en breve al listado de la red enviaremos el calendario definitivo y así ya veis pues otros temas que sigan trabajando. ¿Vale? Y